no sales a la calle porque yo lo digo y mientras vivas bajo mi techo, tienes que respetarme. Te tienes que quedar a cumplir con ese informe hasta la hora que sea necesario. Hay muchas personas que hacen fila por ocupar tu puesto. Lo sabes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado estos mensajes de imposición que pretenden estar cargados de energía y autoridad, pero en realidad solo muestran autoritarismo y falta de empatía? Si quieres aprender a cambiar un mensaje de imposición por uno que convenza y motive en base a la emoción, te invito a que veas este video hasta el final, porque te voy a comentar 2 verdades poderosas que te ayudarán a comunicarte de una manera más efectiva. Bienvenido, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí visitando mi canal. Soy Pame Galarreta y mi objetivo principal es enseñarte a utilizar la comunicación a tu favor para que tengas una vida más fácil y tranquila. Verdad número 1. Genera identificación. La imposición ya no está de moda. Vivimos en otros tiempos donde el por qué y el para qué están en el top 3 del contenido que necesita un mensaje para motivar y convencer. Las personas prefieren no hacer cosas por obligación, pero sí están dispuestas a hacer sacrificios cuando se sienten identificadas con el objetivo. Por ejemplo, en lugar de te tienes que quedar a cumplir con ese informe hasta la hora que termines, hay muchas personas que hacen fila para ocupar tu puesto. Lo sabes, ¿no? Se puede decir, entiendo que para terminar ese informe tendrás que quedarte más allá de tu horario, pero confío en tu capacidad para culminarlo. Te agradezco tu ayuda porque ese documento es muy importante para que reflejemos la meta mensual del área y necesitamos tu apoyo. En algún momento que tú necesites el nuestro, te aseguro que haremos todo lo posible por dártelo. Qué diferencia, ¿no? Verdad número 2. La sinceridad por sobre todas las razones. En muchas ocasiones, el miedo se camufla en frases de imposición. No vas a salir. Dame el celular. No llegues tarde. Contesta siempre que te llame. Aquí, lo que convertirá ese mensaje, que suena frío y autoritario, es la sinceridad. Abre tu corazón, aunque sea un poquito, y expresa en palabras cuál es la verdadera razón que se esconde detrás de tus frases. Puedes decir, tengo temor de que algo te pase en la calle, he visto muchos casos de delincuencia y por eso no me siento segura si sales. Creo que pasas mucho tiempo en el celular y considero que hasta me está reemplazando. Por eso te pido que me lo des para tener el control de la situación. Si te llamo y no me contestas, pienso que algo malo te ha ocurrido y me pongo muy nervioso. Por eso te pido que por favor me contestes en la medida de lo posible. Te aseguro que si le pones una dosis de sinceridad a tus palabras, tu mensaje tendrá una vibración diferente. Y quien lo escuche, a diferencia de sentir obligación, agradecerá tu honestidad y te responderá de la misma manera. ¿Te está gustando este video? ¿Te está ayudando? Deseo de todo corazón que así sea y que me regales un like para seguir compartiendo contenido de valor en este canal. Dame tu like en este momento, no te va a tomar más de 2 segundos. En conclusión, cambiar un discurso de imposición por uno cargado de emoción no es complicado, pero sí implica que analicemos a profundidad nuestra forma de comunicarnos para detectar esas frases poco asertivas y convertirlas en otras que motiven y persuadan. Ahora, momento de sinceridad total. Si eres de las personas que tienen la costumbre de utilizar discursos autoritarios porque crees que a través del miedo conseguirás mejores resultados, te invito a que intentes lograr tus objetivos de la manera contraria, usando un lenguaje emotivo, sensible, que genere empatía e identificación. Te aseguro que los resultados que conseguirás serán mucho mayores. Y si quieres aprender más de comunicación asertiva, efectiva y persuasiva, te dejo otros videos súper interesantes en los que encontrarás recomendaciones
que te ayudarán a tener una vida más fácil y tranquila. Con esto termino el video de esta semana. No olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Nos vemos el próximo viernes.